Los arroceros plantearán hoy al presidente Vázquez flexibilización en costos energéticos. Según el gerente de INALE, no hay menos vacas en ordeñe. En forestación se exportó más volumen, pero ingresos cayeron 5%. Poco ánimo de INAC de apoyo a gremiales en pago de haciendas en tercera balanza. Buenos días, ¿cómo están? Gracias por su compañía. El presidente de la República, doctor Tabaré Vázquez, recibirá en la presente jornada a una delegación de la Comisión de la Asociación de Cultivadores de Arroz que solicitarán al gobierno que flexibilice, al menos, y entre otras propuestas que se van a realizar, los costos energéticos que tiene el sector y que ustedes van a observar a continuación, que son muchos y muy gravitantes. Los cultivadores esperan ser atendidos porque la influencia de la energía en el sector alcanza el 40% de los costos productivos y entienden que, visto los cambios vigentes en la matriz energética dispuesta en el país, habría posibilidades para que se atiendan las demandas. El costo energético es, por su alta incidencia, un grave problema para los arroceros, máxime si se tiene en cuenta que de las 6 últimas zafras, y pese a mejorar la productividad, no alcanzaron rentabilidad en 5 zafras, según aseguró a Cerro Rural el propio presidente de la gremial, Alfredo Lago. En efecto, el planteo se formulará al doctor Tabaré Vázquez luego que la Asociación Cultivadores de Arroz determinara que en el precio de una bolsa del cereal el 40% corresponde a la llamada canasta energética, en la que influyen tanto los costos directos de los productores y los molinos como el de transporte del producto a través de los fletes. Estimaciones de algunos industriales indican que una disminución de 10 puntos en el peso de esta canasta energética podría significar alrededor de 50 centavos de dólar por bolsa. Y hay que recordar que la reciente rebaja en el precio del gasoil dejó el valor del combustible en igual nivel que un año atrás. Los arroceros han impulsado desde enero pasado la posibilidad de liberar la importación del gasoil, lo que reduciría en casi 30% el precio del combustible respecto al valor actual. Por otra parte, los dirigentes han realizado insistentemente gestiones ante el gobierno y UTE para rebajar el costo de la electricidad. UTE es la empresa que más está haciendo aportes a rentas generales, por lo que, aseguran los arroceros, ven entonces limitada su capacidad de rebajar las tarifas. ¿Cómo, entonces, podrían los arroceros tener algún beneficio? Los dirigentes plantearán al doctor Vázquez sus especulaciones, avanzar en términos de eficiencia, por ejemplo, coordinando para proveer energía más barata cuando es menor el nivel de demanda. Cayeron 5% los ingresos forestales al cabo del primer semestre del año, aunque en volumen se exportó más. Las exportaciones forestales de Uruguay correspondientes al primer semestre del año cayeron 5% en dólares, fundamentadas en la baja de 6% que tuvieron las exportaciones de celulosa. Concretamente, el total exportado en el primer semestre fue de $721.660.403 frente a $757.916.227 de igual periodo del año anterior, según datos de Uruguay 21. Aunque se colocó más celulosa, los precios bajaron 6% y opacaron el crecimiento en volumen. Se embarcó 1.293.228 toneladas por $586.593.986. En 2016 fueron 1.217.053 toneladas por $626.401. En rolos de eucalipto hubo un aumento de 13% en este primer semestre, abarcando 4.010.178 toneladas por $330.282.708. En chips de la misma especie se bajó 39% y el mayor crecimiento fue en chips de pino.
En volumen, el aumento fue de 102%, llegándose a 60.683 toneladas, y en la facturación se registró un crecimiento del 114%. A nivel de madera cerrada, el volumen exportado de coníferas trepó 131% y se facturó 87% más. En no coníferas se creció 32% en volumen y en facturación el aumento fue de 29%. Se embarcó un 5% menos de tableros contrachapados y la facturación subió apenas 1%. Y en papel, la baja fue de 79% y en cartón, 76%. Las ventas forestales crecerían más en el segundo semestre, que estamos transcurriendo en este año, y también podrían, por lo menos esa es la esperanza, recuperarse los precios que cayeron en la primera parte. Según los analistas, la mejora se daría efectivamente no tanto de precios, sino de mayor volumen exportado. La baja a nivel de la exportación de celulosa se debió a que hubo plantas paradas durante varias semanas y eso pesó sobre el resultado final. Actualmente, en el peso de las exportaciones totales forestales impacta más la madera de pino en tabla y rollizos vendidos. Los exportadores forestales están buscando fortalecer más la presencia de madera uruguaya en Europa, mientras por ahora se cuenta con una fuerte presencia en el sudeste asiático. En el Instituto Nacional de Carnes no habría apoyo suficiente para atender el planteo de la Federación Rural y eventualmente de otras gremiales agropecuarias para que los ganados se paguen en tercera balanza. En el Instituto Nacional de Carnes se presentó a los integrantes de la Junta Directiva el resultado de un informe haciendo un balance de la aplicación del decreto regulador del dressing. El presidente Federico Stanham recordó que cuando se cumplieron 6 meses de la aplicación del decreto, señaló que estábamos conformes con el resultado. El porcentaje de dressing había bajado promedialmente 1,5 puntos, según el momento, y se ven oscilaciones estacionales relacionadas con la sanidad del ganado, subrayó Stanham. La aplicación del decreto requiere que los técnicos del INAC estén presentes en los frigoríficos asesorando y haciendo observaciones, pero para el presidente del INAC no tiene sentido tener un inspector las 8 horas mientras dura la faena. No es la forma en que hoy en día se hacen los controles en el mundo. Stanham agregó que se analiza información, se hacen observaciones y nosotros con el control que estamos haciendo creemos que se ha hecho muy buen trabajo. Siempre hay algún ajuste para hacer, pero el trabajo ha sido muy bueno, afirmó. La impresión que se tiene y que se ve reafirmada en declaraciones anteriores del propio presidente de INAC y del ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca es que no se estaría dispuesto a atender el nuevo reclamo de los productores de retomar el pago en tercera balanza. Hay menos tamberos por abandono del sector y mayor concentración. Con mucho agrado recibimos al gerente general del Instituto Nacional de la Leche, ingeniero Gabriel Bañato, para conocer un poco de números. ¿Cómo venimos este año? Complicaditos en algunas cosas. Bueno, sí, en realidad cuando uno enfoca de lo que ha sido esta primera parte del 2017 y la compara al 2016, es un año que en los números generales ha mejorado. Cuando uno claro, analiza... pero hay que tener en cuenta que el 16 fue el peor año en muchos. Claro, sin duda. Ese es para un poco el sector. La relación que uno tiene que hacer cuando compara esos números, es tener en cuenta que el primer semestre del 2016 quizás fue el peor dentro de la crisis que tuvimos, ¿no? 2015-2016, el inicio del 2016, que acordemos que era el momento donde finalmente el corte con Venezuela era total. Las industrias uruguayas a fines del 2015 habían generado stocks bastante importantes, esperando alguna reacción de los precios internacionales que finalmente no se dio y por lo tanto hubo que salir a buscar mercados. Y de hecho, cuando uno analiza, por ejemplo, la parte de exportaciones de este inicio del 2017, lo que ve es que la facturación por exportaciones es muy similar al del año pasado, un 3%
arriba, ha cerrado junio, se ha cerrado la mitad del año, pero en volumen estamos bastante por debajo. ¿Por qué? Porque en el inicio del 2016 se liquidaron esos stocks que se habían generado en 2015, pero bueno, los precios internacionales son, a los que está vendiendo Uruguay hoy, son sensiblemente superiores a los que vendía en ese momento. Entonces, hoy tenemos un volumen menor de exportación, pero una facturación muy similar, algo arriba, y eso de alguna manera ha generado la posibilidad de también incrementar en algo el valor del litro de leche que recibe el productor, por ejemplo, por parte de la industria, que pasó de estar en el orden, al cerrar el año, de los 8,5, 8,6 pesos en promedio, a hoy estar bastante arriba de los 9 pesos, muy cercano a los 10 pesos en promedio de lo que va de los 6 meses de este año. Sí, en promedio, ahí está, porque ahora estamos en 10 pesos y fracción. Claro, en el último mes claro, el valor supera algo los 10 pesos, pero cuando uno habla de los 6 meses del 2017, tiene un valor en el orden de los 9,75. ¿Vos creés que la tendencia puede ser de seguir mejorando en valores y en ingresos de leche a partir de este momento? Bueno, ahí hay una situación, es interesante la pregunta en el sentido de que el mercado internacional, después de aquella reacción que tuvo desde el segundo semestre del 2016, ha mostrado una estabilidad en estos últimos meses. Y nadie espera que haya ni un rebote al alza mucho mayor, ni tampoco una baja. Entonces, en esa estabilidad y en una situación donde hoy vendemos leche en polvo en el orden de los $3.200, $3.300, la última licitación de Fonterra estuvo en los $3.100, bueno, los precios que hoy está pagando la industria uruguaya en el orden de los 34, 35 centavos de dólar parecen bastante ajustados, razonables a ese nivel de precios internacionales, por lo cual de no haber una respuesta mayor a nivel internacional, los valores que se podrían manejar son estos. Hay que ver qué pasa con el dólar. En los últimos días tuvimos una apreciación importante del dólar, que eso también podría ser que si se están recibiendo más dólares, o sea, más pesos uruguayos por los dólares que se exportan, también podría haber un ajuste ahí, pero en el fondo lo que el productor está recibiendo en moneda americana seguiría siendo más o menos lo que es hoy, ¿no? Bueno, ustedes manejan mucha información en el INALE, por suerte, para nosotros al menos, y creo que para el sector, porque es muy bueno tener los números más o menos de lo que va aconteciendo. ¿Tienen números de cuántos productores quedaron por el camino durante la crisis? El dato que en su momento se estimó y se generó fue con información, por ejemplo, de DICOSE, también algunas bases de datos que nosotros mismos manejamos dentro del instituto, porque nosotros tenemos un registro de industrias y las industrias nos declaran el 1 de enero de todos los años, nos tienen que declarar los trabajadores que tienen permanentes, afrales y también los remitentes. Y en esas estimaciones lo que nos dio fue que, bueno, el primer año, o sea, la caída en el 2015 frente al 2014 estuvo en el orden del 3,5%, que eso es superior al histórico que teníamos, que era una tasa del orden del 1,5-2%, dependiendo del año. Y para el segundo año, o sea, el 2016, que mencionábamos quizás fue el momento más crítico del sector, ese ratio se eleva a más del 4%, en el orden de 4,5%. En esos 2 años nosotros tenemos una tasa que si tomamos los 2 años es del 8%, mientras que en años normales hubiese sido como máximo de un 4%. Entonces esa es la situación que, dada la crisis, hubo un aceleramiento de lo que es la baja de productores. Esto en algún sentido tampoco lo tenemos estratificado por tamaño, pero tenemos en todos los estratos de tamaño cierres de tambos y demás que hubo en el momento de la crisis, por diferentes situaciones, y eso de alguna manera es lo que genera la preocupación y bueno, y también las acciones que se han llevado adelante, ¿no? Si los pasamos a número de productores, ¿cuánto te da? Y esos productores son unos 200 productores, 200 y pico productores, sí. Pero en realidad el neto no son esos 200 productores, son entre 100 y 120 productores, porque recordemos que Uruguay ya tiene, en los mejores momentos, uno se va al 2013-2014, la leche en polvo valía $5.000, los productores cobraban arriba de 40 centavos de dólar, y de todas formas había un descenso del orden del 1,5-2% en los productores, por lo cual el neto, debido a la crisis, que uno podría atribuirle a la situación tan compleja que hubo de situación de precios y de costos, fue esos 100, 120 productores. Lo complicado también... Déjame agregar, sí. lo cual en realidad, desde el punto de vista del instituto y seguramente de las organizaciones que están en el sector,
no nos importa tanto si son 100, si son 40, si son 60. Nos preocupa mucho que haya sucedido porque el aceleramiento de esa tasa de desaparición se debió mucho a la situación sectorial y mucho del arrastre de esa situación sectorial tendríamos que ver qué instrumentos vamos a generar para que los productores que siguen en el sector, apostando al sector, puedan recuperarse. Se perdieron muchas vacas también. En realidad, se depuró. En realidad en vacas, ese dato no, cuando uno analiza las estadísticas, no está dando que haya menos vacas en ordeña. No, porque en realidad cuando uno analiza, nosotros hicimos algunas estadísticas en los últimos días, cuando uno analiza la información, justamente en los años donde teníamos quizás mejores precios, quizás no había tanta faena de animales o demás, en esa situación había más exportación, sí había más exportación por ejemplo, vaquillones a China y demás, y cuando justo uno analiza, empieza a haber un aumento en lo que es la tasa de quizás de enviar a faena o de depuración del rodeo, como tú decías, que en algún momento se aprovechó un mejor precio de la carne relativamente al precio de la leche, ahí, bueno, en realidad termina dando un valor que en vacas en ordeña estamos en valores muy similares a los anteriores a la crisis, o sea, ahí en realidad no hubo un impacto tan fuerte. De hecho, en muchos casos lo que se analiza es que predios que quizás cerraron, lo que hicieron fue venderle vacas a otros predios que continúan abiertos, que de alguna forma crecieron en número de animales, ¿no? Claro, sí, se ha concentrado más la producción. Sí, eso como esta desaparición que mencionábamos, va generando concentración y en un momento de este tipo de crisis muy profundas aceleran ese proceso. Obviamente que vos estás convencido que lo peor pasó. Yo creo que, a ver, la situación que tuvimos en fines de 2015 y primer semestre de 2016 es difícil repetirla. Nosotros en ese momento teníamos un corte del principal destino de exportaciones de Uruguay, al cual muchas empresas uruguayas le habían exportado durante años a valores que permitían de alguna forma desarrollar, hacer inversiones. Además, estamos hablando de Venezuela. Venezuela. En ese momento no teníamos certidumbre de que Brasil fuera a responder, como luego pasó, con una importación de altos volúmenes de Uruguay. Y sumado a eso teníamos un precio al productor que cuando uno hacía cualquier costo no se cubría. O sea, el costo mínimo para el litro de leche no estaba cubierto por el precio que se pagaba. Porque tampoco era posible. Si la leche en polvo en el mundo en Fonterra yo miraba ayer en $2.000, hoy están 3.100, en el mismo momento del año pasado estaban en $2.000 y algunas industrias estaban pagando 23, 24 centavos de dólar. O sea, era imposible tampoco pensar en que la industria pudiera pagar más, pero el productor tenía un costo que a pesar de haber ajustado del orden de los 30, 31 centavos a los 28, no se cubría. Y toda esa pérdida de alguna forma se generó básicamente concentrado en ese primer semestre del 2016. Entonces, creo que a ese nivel de situación no se espera volver. Y una de las cosas que está jugando muy fuerte hoy en el mercado internacional es que muchos de los países, de los principales productores y exportadores de leche del mundo, vivieron situaciones similares, muy críticas. Recordemos las protestas que hubo en la Unión Europea, en el Parlamento en Francia tirando leche, o sea, los productores movilizándose y demás. Entonces, muchos de los bloques que influyen mucho en lo que es la situación de precios internacionales no están dispuestos a volver a una situación de esa. Y eso también de alguna manera nos resguarda. Recordemos que la Unión Europea tiene más de 300.000 toneladas de stocks de intervención de la crisis y no las liquida. ¿Por qué no las liquida? No las liquida porque lo que menos quiere es volver a una situación como la que tuvimos en 2016, ¿no? Bueno, ingeniero Raúl Bañato, muchas gracias por tu presencia aquí, por proporcionarnos estos puntos de vista que siempre son importantes para los productores y bueno, estamos en contacto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, siempre la deferencia de invitarnos y un gran saludo a tu audiencia y un gran abrazo. Gracias. Mari concreta sus primeras ventas a Ecuador y anuncia el tradicional encuentro anual para el 24 de febrero. ...43 propuestas juveniles fueron seleccionadas para ser financiadas... de un total de 118 presentadas a la cuarta edición de Somos de Acá. Esta política está dirigida a grupos de jóvenes vinculados al medio rural que quieren desarrollar proyectos de vida para quedarse en el campo. Se promueven y financian iniciativas juveniles que contribuyen en los procesos de desarrollo sustentable de los territorios rurales.
Esta convocatoria es promovida por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca a través de la Dirección General de Desarrollo Rural y el Ministerio de Desarrollo Social a través del Instituto Nacional de la Juventud. 465 jóvenes, de los cuales 226 son mujeres. Un 48% están vinculados a las propuestas seleccionadas. El monto total para el financiamiento es de 3.500.000 pesos. El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca difundió la actualización sobre existencias de granos que cada mes realiza el Registro Nacional de Operadores de Instalaciones de Acopio, precisamente de granos. Los datos están actualizados al 1 de julio y se expresan en toneladas. El registro de arroz asciende a 1.029.221 toneladas, el maíz a 123.157, las existencias de soja a 1.434.611 y en trigo 305.140 toneladas. El presidente de Frigorífico San Jacinto aseguró estar convencido que la cuota 481 de alto valor agregado rumbo a la Unión Europea continuará vigente. El contador Gastón Escayola confesó al diario El País que todo apinta que esto va a tener una solución negociada, donde Uruguay tiene una posición firme como para no perder esa cuota. Argumentó que Estados Unidos se encuentra en medio de un proceso de cambios en sus alianzas económicas y en ese marco los acuerdos que no quiere Trump, Europa salió a hacerlos. De manera que no descarta la posibilidad de un acuerdo de libre comercio con el Mercosur, donde posiblemente estas cuotas estén en su lista. Escayola se mostró optimista respecto al mercado internacional siempre y cuando de aquí a 7 u 8 meses la disponibilidad del ganado aumente y la situación de la cadena productiva mejore, porque la situación hoy no es buena ni para el productor ni para la industria. Entonces tenemos que buscar soluciones, aseveró Escayola. Para mañana jueves 20, el SUL anuncia el curso de producción ovina a llevarse a cabo en el Salón Comunal Rincón de Pereira. Ruta al puente del 329, Rincón de Pereira en Tacuarembó. Repasemos un poco lo que ocurre en la región, por ejemplo con los granos. En Brasil se anuncia que la producción aumentará 27% con respecto a la semana pasada. Argentina informó que el área de siembra de trigo se verá disminuida por problemas de anegamiento en varias provincias, mientras que en Paraguay se sabe que la soja arrojó un promedio en la zona del Chaco de 3.917 kilos por hectárea. Sacan bastante más los amigos guaraníes que en nuestro país, e incluso tomando como referencia lo espectacular que resultó esta última zafra en el Uruguay, y que Dios quiera se repita, pero que va a ser difícil visto los cambios climáticos que están ocurriendo anualmente. Gracias por su atención, volvemos mañana, si ustedes, claro, deciden acompañarnos a partir de las 6. Los arroceros plantearán hoy al presidente Vázquez flexibilización en costos energéticos. Según el gerente de INALE, no hay menos vacas en ordeñe. Hay menos tamberos por abandono del sector y mayor concentración. En forestación se exportó más volumen, pero ingresos cayeron 5%. Poco ánimo de INAC de apoyo a gremiales en pago de haciendas en tercera balanza. Mari concreta sus primeras ventas a Ecuador y anuncia el tradicional encuentro anual para el 24 de febrero. Los uruguayos debemos aumentar el consumo de frutas y hortalizas de 200 a 400 gramos. Mañana en Rincón de Pereira, curso de producción ovina a cargo del SUL.